Entonces, esta parte de la farmacología, analizando cómo se manejan los fármacos en el sistema nervioso autonómico neurovegetativo. Y ahí hay dos segmentos. Uno es el que se refiere a los aspectos colinérgicos y anticolinérgicos, y luego lo que tiene que ver con el sistema simpático, el efecto y intravenérgico. Entonces, en esta clase hay que hacer un recuento funcional, introductorio, digamos. Ustedes ya lo deben recordar, la fisiología particularmente. Pero es necesario hacer un recuerdo de esto, del básico. Incluso me he traído mi puntero láser, entonces vamos a tratar de hacer más. Y ahí estoy señalando la necesidad de reconocer que el eje fundamental de la fisiología, al menos neurovegetativa y en verdad, podríamos decir central, es la funcionalidad de los neurotransmisores. En verdad, casi todos los fármacos de todas las posibilidades actúan a través o sobre los neurotransmisores. Son una diversidad. Y ahí tenemos especialmente los que corresponden a los dos sistemas fundamentales del neurovegetativo, simpático. Y revisaremos que hay una vía de ascenso, de entrada, de lo que se llama vía aferente, y una vía de respuesta sobre esa vía, que es la vía deferente. Y ahí señalamos que en los aferentes primarios, como sustancias que median este tipo de función neurológica, hay algunas ya bien definidas, como el glutamato, por ejemplo, la sustancia C, el péptido intestinal vasoactivo, etc. Una diversidad, ustedes yo entiendo que lo conocen. Y ahí hay que destacar al hipotálamo como un centro regulador de este sistema aferente hacia arriba. Y el sistema eferente ahí es donde ya tenemos bien definidos dos segmentos, ¿no? El simpático toracolumbar y el parasimpático neurosacro. Y ambos actúan en la mayor parte de casos complementariamente o incluso contrapuestos, más contrapuestos que complementariamente. Y se caracterizan básicamente porque el simpático, por ejemplo, tiene un grado de actividad variable, nunca es constante. El sistema simpático está, digamos, modificado por el tipo de vida que tenemos, ¿no? Nosotros no tenemos una vida reposada, nosotros como ley biológica somos activos, ¿sí? Y esa actividad nos pone en contacto con una serie de experiencias, con una serie de estímulos, muchos de ellos son realmente patogénicos y que han ido con el tiempo, con la evolución de millones y millones de años, no como seres humanos, motivando una respuesta fundamental que es la adaptación. La adaptación es parte del proceso evolutivo, pero en nuestra condición de seres humanos, esta adaptación es extraordinariamente compleja y probablemente muy superior a lo que ocurre con otro tipo de vida inferior, entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros toleramos un medio ambiente que en verdad es agresivo. Resulta curioso que, bueno, para algunos incluso desde el punto de vista religioso, el sol ha sido su Dios, y hay fundamentos para creer que el sol podría darse una connotación de divinidad, porque en verdad nos otorga la vida y permite la vida. Pero curiosamente el sol también, por la radiación que emite, es tremendamente feroz para el organismo humano. Muchas enfermedades, por ejemplo las cataratas, se sabe que es por interacción directa con la radiación solar. Y si nosotros nos exponemos demasiado a la radiación solar, ustedes saben que se generan procesos tan graves como los cánceres, especialmente dermatológicos. Y eso está motivado que algunos especulen que nosotros no somos originarios de la Tierra. Ahí se sustenta la teoría de la panspermia, ¿no? De que hemos venido probablemente a través de viajes de cometas y hemos aterrizado por acá. No como seres humanos, sino como las células primigenias, ¿no? Porque si no, pues se dice que si nosotros somos originarios de la Tierra, que somos desde que estamos humanos, es un acompañante permanente, cotidiano, desde que
apareció la Tierra. No apareció antes que la Tierra, por si acaso, mucho tiempo atrás. Bueno, entonces, este sistema, particularmente el parasimpático, a diferencia del simpático, que repito, tiene un grado de actividad variable en el día, lo que determina muchas veces los ritmos circadianos, ¿sí? Entonces, se complementa con un sistema que es el parasimpático cardiosálico, que tiene una actividad discreta pero permanente, así casi lineal, estable. ¿Sí? Es diferentísimo. No, nunca tiene un disparo abrupto el parasimpático. En cambio, el simpático sí. ¿En qué condiciones, por ejemplo? En el estrés. El estrés es diario, cotidiano. Nosotros nos paramos estresando a cada momento por infinidad de circunstancias y eso está mediado por el sistema simpático. Pero el sistema basal, el que prácticamente nos da la vida vegetativa, es el parasimpático. Bueno, recordemos que estos subsistemas tienen mediadores ya bastante conocidos. Ahí estoy señalando lo primero, las transmisiones, las fibras que corresponden al terreno preganglionar, postganglionar, parasimpáticos, algunos postganglionares simpáticos, neuromotores, tienen un mediador único que es el acetilcolina. ¿No es cierto? Y a nivel de la noradrenalina, que es el mediador fundamental del sistema simpático, encontramos alguna neurona del sistema nervioso central y incluso pueden estar en el sistema nervioso también como tal, ¿no es cierto? Ahí abajo estoy colocando un valor de, digamos, participación porcentual de la adrenalina respecto a la noradrenalina. En verdad, el mediador fisiológico es la noradrenalina. La adrenalina es la que da, digamos, hasta cierto punto un efecto más saltante, pero participa solamente con un 5% de la funcionalidad del sistema adrenérgico, la adrenalina. Farmacológicamente, probablemente se usa más la adrenalina que la noradrenalina. Pero desde el punto de vista fisiológico, la noradrenalina es el mediador central del sistema simpático. Los receptores, ya ustedes lo conocen, tenemos cuando se trata del sistema parasimpático hablamos de los receptores polinérgicos, cuando hablamos del sistema simpático adrenérgicos, ¿no? Y de los polinérgicos de varios subtipos, que ustedes conocen, muscarínicos y nicotínicos fundamentalmente, y los muscarínicos se han identificado a la fecha 5 subtipos, 5 variantes. Cada vez se van conociendo más detalles sobre la función de estos receptores, ahí están. Pero abajo he señalado, por ejemplo, cuando originalmente los textos de farmacología indican que los receptores M5 y M4 no están muy bien definidos en cuanto a su ubicación y en cuanto a su funcionalidad. Pero cada vez hay una, digamos, precisión mayor. Ahora, por ejemplo, se sabe que los receptores M5 están involucrados notablemente en los eventos que tienen que ver con la drogadicción. Y eso porque es importante, porque eso enfila las investigaciones farmacológicas para tratar de por ahí interactuar con ese receptor y ver cómo se modifica la conducta de los adictos. Y parece que por ahí podría haber alguna oportunidad de tratamiento. Recordemos que la adicción, jóvenes, no es patrimonio del ser humano. Muchos animales se vuelven adictos. Hay infinidad de ejemplos. Los lemures, por ejemplo, que viven en esta isla de Madagascar, por ejemplo, ¿sí? Son así especies simiescas que habitualmente capturan a los 1000 pies, y los 1000 pies, cuando son maltratados, emiten una secreción cutánea que es tóxica y adictiva. Y entonces los lemures, ¿qué hacen? No lo comen, simplemente los atrapan y comienzan a mordisquearlo para que emitan esa secreción. Y esto lo lambisquean, lo beben y se dan unas embriagueces por los 1000 diablos, ¿no? Saltan, se chivatean por ahí y eso lo hacen cotidianamente, o sea, tienen una conducta adictiva. Los pobres orangutanes son sometidos a veces intencionalmente a que fumen, por ejemplo, a que tomen alcohol, ¿sí? Y eso lo celebran en los circos, pero se vuelven adictos. Bien, entonces, eso es lo que se ha definido con los receptores M5, por ejemplo. En los nicotínicos, saben que los subvariantes, el nicotínico muscular y el nicotínico neuronal,
Y en los adrenérgicos tenemos alfa y beta. Son dos tipos de receptores grandes que tenemos en el sistema adrenérgico y ahí tenemos una subvariante. Hay hasta alfa 2B. Estas últimas hay algo, digamos, recientes y que no se sabe todavía cuál es su funcionalidad. En cambio, los alfa 1A, 1B son bastante bien conocidos, igual que los alfa 2A y 2B. Aquí hay una curiosidad, cuando dice abajo menor eferencia simpática, los alfa 2, fíjense, resultaron siendo sorprendentes porque cuando se estudió un fármaco que se llama clonidina, incluso otro alfa metildopa, se sabía que eran fármacos que disminuían la actividad simpática, pero cuando se precisó cuál era su mecanismo de acción, se encontró que más bien eran agonistas simpáticos. Paradójico, ¿no? ¿Cómo es que siendo agonista simpático disminuía la actividad del sistema nervioso simpático? Eso motivó digamos, un interés notable para ver. Y encontraron que había señorita, ¿sabes qué quería preguntarle para el grupo? Sí, doctor, me comenté Bueno, entonces, usted decía que se encontró que este fármaco actuaba en subtipos muy especiales. Todavía no se conocía, antes se hablaba solamente de receptor alfa y beta. No se conocía que había subvariantes, ¿no? Así que se encontró que los receptores, perdón, que interactuaban con la clonidina y con el alfa metildopa eran precisamente receptores alfa 2. No alfa 1, sino alfa 2, y particularmente con su tipo 2A. Y ahí miren, ¿qué es lo que logran algunos fármacos interactuando con los receptores alfa 2A y 2B? Disminuir el vaciado simpático. ¿Sí? O sea, el sistema adrenérgico ya no suelta sus receptores y por lo tanto no hay respuesta simpática. Así se explicó el por qué, siendo agonistas de estos receptores que deberían estimular el sistema simpático, más bien inhibía su descarga. Eso se refiere cuando dice menor eferencia simpática. Bien. Como verán, entonces, los estudios farmacológicos son bastante complejos, profundos en verdad, y demoran mucho en precisarse, ¿sí? En cuanto a los receptores beta, tenemos bien identificados hasta 4 receptores, beta 1, beta 4, ahí están sus funciones. Lo que conocemos más son los beta 1 y beta 2. Los beta 1 porque son casi protagonistas de la actividad cardíaca, en cuanto a la frecuencia y a la fuerza de contracción. En cambio, los beta 2 se encuentran fundamentalmente en otros tejidos y nos destacamos ahí en el tejido pulmonar. Y eso interesa muchísimo porque a partir de estos detalles se encontró que había fármacos que podían ser bloqueadores de estos, como vamos a tratar en este momento, es la casa, no lo va a hacer conmigo, pero se va a tratar esto, de que cuando algunos fármacos actúan sobre el beta 1 específicos solamente se restringen a la actividad cardíaca, pero hay otros que no son específicos, actúan sobre beta 1, beta 2, bloquean los dos, ayudan al trabajo cardíaco, pero tienen una acción deleteria sobre la función respiratoria porque inducen broncoespasmo. Igual, por ejemplo, tiene una acción problemática en el caso de diabetes mellitus, porque también en las células pancreáticas existen receptores beta 2. Entonces, estas cosas pues, son lo que a veces hacen un poco complicado en el fármaco, donde ya verán ustedes la posibilidad de interacciones que hay notables, ¿sí? Y que deben ser conocidas por el médico sin que por eso tengan que ser farmacólogos. Tiene que ser conocida, jóvenes, para que ustedes expliquen por qué cuando dan un fármaco estético resultan interactuando negativamente, por ejemplo, con la diabetes, con el asma, con el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Repito, por favor, esto implica la necesaria preocupación del estudiante de medicina y el médico por manejar y conocer al detalle estos aspectos, para que pueda ser criterioso manejándolo. Bien. Para complicarnos la vida, no solamente existen estos sistemas que son conocidos, sino hay otra serie de receptores por ahí, otras
serie de neurotransmisores que a veces parece que están sueltos, pero que tienen cierto subsistema por ahí un poco definido. Por ejemplo, los receptores histaminérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, e incluso interaccionan dentro de ellos. Miren, cuando no se conoce esto, uno puede, en verdad, provocar una serie de problemas con los pacientes y que a veces ni siquiera se sospechan y ni siquiera se le da la importancia. La serotonina sabemos que está involucrada, lo sabemos recientemente, en el desarrollo de las interconexiones neuronales. Bueno, deben saber, jóvenes, que nosotros todos, a pesar de que se sabe que por genética tenemos ciertas diferencias individuales, es cierto que parte de la inteligencia se hereda, pero en general, por la realidad, todos tenemos el mismo pool neuronal al nacer. Se dice que tenemos más neuronas que las estrellas que hay en el universo. No hablo de la Vía Láctea, hablo del universo. Miles y miles de billones o trillones de neuronas. ¿Y cuánto creen que utilizamos? Es un porcentaje bajísimo. Entonces gran parte de nuestro cerebro está, digamos, desperdiciado. Y los que son muy inteligentes, no es que la naturaleza los dotó de una mayor capacidad ya, digamos, biológica de inteligencia, sino que simplemente son los que han aprendido a manejar más neuronas que los anteriores, que los otros. Y particularmente, no tanto más neuronas, sino han logrado establecer más conexiones interneuronales. ¿Eso cómo se obtiene? Por el medio ambiente, por las experiencias cotidianas, por el estudio, especialmente, ¿saben? Por la experimentación, la comprobación, el raciocinio. Por eso me escucharán a mí que cotidianamente les pido, por favor, que se entrenen pensando, reflexionando, busquen explicaciones a los fenómenos que hay miles y miles con los cuales afrontamos la vida. Y busquen una explicación, eso los ayuda a reflexionar, a razonar. Y obviamente van conectando más neuronas entre ellas. Y también se derrumbó el mito de que con el tiempo las neuronas van decayendo y una vez que se decaen ya no se recuperan. Falso. Las neuronas también pueden renovarse, pueden renacer y pueden generarse más neuronas. Eso es cuestión entonces, por lo tanto, de entrenamiento, jóvenes. Por eso se dice, el cerebro es un músculo. Entiéndanlo así. Y si no ejercitan ese músculo, ¿qué ocurre? Al final hay una atrofia. En cambio, si lo entrenan, si todo el día están pensando, están reflexionando, aunque parezcan locos, les juro que su desarrollo se va volviendo extraordinariamente funcional. Y eso, obviamente, requiere en muchos casos de dedicación al estudio. Por favor, así que no están invirtiendo más su tiempo cuando se exigen a estudiar. Háganlo como es una inversión a largo plazo. Entonces, miren, la serotonina se sabía que participaba, por ejemplo, en los fenómenos de los procesos inflamatorios y de las alergias. Y se produjeron fármacos antiserotonínicos, como la ciprofloxacina, para ayudar a tratar los fenómenos alérgicos, así como los antihistamínicos, se usaban complementariamente con los antiserotonínicos. Ahí destaco la serotonina. La ciprofloxacina, perdón. Y miren lo curioso de lo que es el razonamiento humano. En algunos casos en los cuales se preparado la ciprofloxacina para ayudar a los pacientes que tenían alergias o procesos inflamatorios, se resultó que comenzaban a comer un poco más. Y no faltan pues, aquellos que tal vez es natural en ellos que tienen un sentido comercial. Inmediatamente dijeron, caramba, como hay tanto paciente que sufre de falta de apetito, dice, que no es cierto, esa es una falacia generalmente de las madres medianamente cultas que creen que si no come el niño es porque no tiene apetito. Y se espantan, se escandalizan y comienzan a pedir pues, que el médico le recete vitaminas, estimulantes del apetito. Eso es algo ferozmente cotidiano. ¿Creen que uno no come solo porque no tiene apetito?
Yo cuando llego a mi casa y veo que me sirven pollo con una fotografía del día anterior que comí pollo, del día antes de ayer que comí pollo, del otro día anterior, es una fotografía. Me da un rechazo pero extraordinario. La rutina, jóvenes, escúchenme, la rutina. Se voy a dejar que la señorita acabe de utilizar su celular y tomar apuntes. ¿Terminó, señorita? Usted, sí, usted es la que estoy mirando, que se hace la que le da extrañeza. ¿Terminó de usar su celular? Por favor, terminó de usar su celular. Estoy mirando que está usando el celular ahí y tomando apuntes. Pues, por favor, ¿qué les he dicho? Por Dios, yo digo con la mejor de las intenciones, calmado, y tengo que amargarme cotidianamente cuando le leo a ustedes. No, pues, por favor, no, es una situación que me incomoda. Me hace incluso perder la dilación. Entonces, los niños son, como incluso el adulto, tienen pues apetencias. Y como la monotonía le gana a la gente carente de neuronas o de interconexiones, entonces le dicen, por ejemplo, que la leche es alimento básico para los niños. Y todos los días le dan de la misma manera, en la misma taza, con a lo mejor la misma presentación y se acabó. Y si no quieres a leche, porque el niño se aburrió, maldita sea, todos nos aburrimos de todo, hasta de la mujer o del marido nos aburrimos. ¿Acaso no se puede variar la forma? ¿No le pueden dar arroz con leche? ¿O la leche en dulce? No sé, pues a lo mejor en el yogur. Por Dios, se necesita imaginación. No es que le falte el apetito, sino que se aburrió, pues dicen, ya, pues esta porquería siempre, ¿no? Jóvenes, en verdad, hablando en serio, es fundamental que lo asimilen. La monotonía mata todo. Y eso lo van a experimentar ustedes, porque si les siguen mi consejo lo van a experimentar cuando se casen. Les juro, van a encontrar primero que sus parejas va a llegar siempre y como están embobados, llegó pues la media naranja, ¿no? Pero con el tiempo, como llega con la misma ropa y en la casa uno no se viste bien. Al contrario, llega de la calle bien vestido y se esparrama en la casa, ¿no? Bota todo, chancletuda, sin peinarse, sin pintarse. Se visten para la calle y no para la casa, maldita sea, ¿qué es eso? Entonces, obviamente, resultan aburriéndose. Toda la vida ya ni siquiera hacen el preludio para estar juntos, ¿no? Como ya lo aseguraron, ya no les interesa motivarlos, les juro que es la principal causa del rompimiento de la fe. Por eso cuando alguno le pregunta, dice, ¿cuál es la primera causa del divorcio? El matrimonio. Porque cuando no se matrimoniaron estaban felices y contentos. Pero cuando se matrimonian, se acabó el encanto. Y eso es de juego real, científico, lo digo un poco en broma, pero es real. Bueno, entonces, no es cierto que haya niños que tienen poco apetito. Y algunos creen, si no come se va a morir. Falso. No hay en la historia de la humanidad un caso de que alguien, particularmente un niño, se haya muerto porque se dio la gana de no comer. Si no come, si es verdad que no come, debe haber una causa que tiene que investigarse. Pero no se puede resolver y el médico no puede ser tan torpe de tratar de resolverlo dando vitaminas y estimulantes del apetito. Es lo más torpe, lo más irresponsable que hay. Primero tiene que investigar si realmente es una falta de apetito real. Y buscar el tratamiento para esa causa. Entonces, pero como siempre hay más anormales que normales, entonces por ahí se encontró que curiosamente este fármaco, la cicloxadina, aumentaba con las ganas de comer, aumentaba el hambre en vez del apetito. No confundamos hambre con apetito. ¿Sí? ¿Sí es lo correcto? Hambre es esa necesidad biológica imperiosa que tenemos como seres vivos de comer algo, llevar algo a la boca para alimentarnos. El apetito es selectivo. Es selectivo, claro. Entonces digo, yo tengo hambre, pues si le meto lo que sea porque me da hambre. Pero uno dirá, no, pero a mí no me gusta el pollo, me gusta a lo mejor el chancho. Ese es apetito, ganas específicas de un tipo preferido de alimentación. Entonces, hablamos de hambre y falta de apetito, y ahí viene la famosa
necesidad de estimular el apetito y damos siempre un talento. Oigan, jóvenes, este fármaco se ha dado por años al niño, porque no se le dice dele una semanita y listo, no, debe meses, debe, y además como va acompañado generalmente más vitaminas, y como se dice que las vitaminas son milagrosas, que no es cierto, meses, años de tratamiento con este tipo de preparados. ¿Y qué sabemos? Que la citrultamina obviamente bloquea a la serotonina. Y la serotonina les estoy diciendo que es fundamental para estimular las interconexiones neurológicas. Y esto es lo que nos da la inteligencia. Esto es lo que nos da la habilidad intelectual. El que tengamos más conexiones interneurológicas, más sinapsis. ¿Sí? Ahí está la base de la inteligencia que se adquiere. Pero se adquiere estimulando, estudiando, ejercitándose, resolviendo problemas, de hecho. ¿Sí? Hay por si acaso más de 8 formas de inteligencia. Bueno, entonces, la gran pregunta vino por ahí. Si ahora sabemos, ya desde hace tiempo sabemos, que la serotonina es fundamental para las interconexiones neurológicas y por lo tanto para el desarrollo del intelecto humano, para, digamos, el nivel de inteligencia que pueda tener ya de adulto, ¿qué demonios hemos hecho o han hecho dando a algunos niños, a la mayor parte de niños, preparados estimulantes del apetito con citrultamina? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué crimen se ha cometido? En verdad deberían meter a la cárcel a todos los médicos que presentaron esto y han provocado que haya tanto bruto en el mundo. Estamos rodeados de brutos, del puro, la mayor parte de la población son brutos. Si no, ¿cómo entienden que haya imbéciles que se dedican a la política, por como lo que tenemos en la actualidad? ¿No? ¿Saben que un congresista acaba de reclamar que se le dé un trato así como soberanos? Porque dice que la Biblia dice eso, que a los que tienen autoridad sobre un pueblo deben ser tratados como reyes, como soberanos. Nunca en mi vida pensé que un congresista que se supone que tiene un nivel superior al promedio pueda decir esa barbaridad y peor, caer en corrupción tan miserable como la que tenemos. Entonces miren, jovencitos, lo que hay sobre esto. Y esto, por favor, hace tiempo se denunció, y todavía hay, discúlpeme, a veces creo que me excedo de groserías, siguen habiendo médicos que siguen pensando en los famosos estimulantes de la alergia. Es igualito, por ejemplo, con este asunto de... Y yo les hago un reto siempre a los alumnos, les digo, búsquenme por favor una base, escúchenme bien, ustedes háganlo, la base científica que nos diga que verdaderamente tenemos que tomar desayuno, almuerzo y merienda, las 3 comidas principales. Ya les por adelante le digo que van a esforzarse para no van a encontrar ningún fundamento científico que diga que debemos tener 3 comidas principales en el día. El famoso desayuno, almuerzo y comida. Es una salvajada, es un uso y costumbre. Uso y costumbre, ¿no? Más bien la ciencia hace tiempo ya también ha dicho que debemos comer, ¿saben qué? Cada cierto tiempo. ¿Por ahí ha leído alguien sobre esto? 5 comidas al día, veces 5 al día. Exacto. Cada 3 horas deberíamos comer, cada 3 horas. Y ahí están las 5 comidas diarias, por decirle horas si quieren, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, 5 comidas diarias. Pero no debemos comer las barbaridades que en verdad tragamos, tenemos que poner tragar. Porque a nosotros nos sirve un plato, ¿cierto?, inmenso, que está incluso esparramándose con la comida así en torre, amontonado, hasta la náusea casi con el noche. No, pues jóvenes, tienen que ser porciones pequeñas y obviamente cualitativamente razonables con los nutrientes básicos. Porque juro que si ustedes comenzaran a comer a partir de mañana 5 comidas diarias van a vivir mejor
y más. Y van a hacer que este mundo ojalá cambie de tanta brutalidad que acostumbran. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre con este tipo de neurotransmisores que no son bien conocidos, ¿no? Y hay una transmisión no adrenérgica ni colinérgica y factores derivados del endotelio. Ahí se descubrió, por ejemplo, el famoso EDRF, factor de relajación derivado del endotelio. Y todo el tiempo se pensó que era diferente al óxido nítrico. No, es el mismo. Es el mismo, el óxido nítrico. Potentísimo vasodilatador que participa en una serie de funciones organizadas. Es extraordinariamente activo ese óxido nítrico. Entonces, es otro complejo neurológico que tenemos que conocer. Igual, no sé si saben ustedes, se postula que nosotros hemos evolucionado en el tiempo y hemos desarrollado 3 sistemas neurológicos: el central, el voluntario, ¿no es cierto?, precisamente en la corteza, luego el sistema neurovegetativo, y hay un sistema nervioso intestinal que no es ni neurovegetativo, no es ni central, ni somático central, es autónomo, independiente, que funciona solamente a través del plexo de agua y el plexo de meditación. El intestino funciona por su cuenta y permite que sobrevivamos. Si nosotros, como siempre, somos, entre comillas, inteligentes, pero irracionales hasta el extremo, algunos hacen ayuno. Qué bestias, ¿no? Y todavía nos promocionan, dicen, como el ayuno me siento mejor, está bien que se sienta mejor, pero que no corroben, no contaminen, que no contagien. Tenemos que comer, pues, porque tenemos que nutrirlo, tenemos que sostenerlo, pero eso sí comamos bien, ¿no es cierto? Otros comen como descosidos, ¿no? Entonces, gracias a ese sistema intestinal se regula estos extremos que nos metemos nosotros. Revisemos rápidamente las etapas de la transición neuromotor. Bueno, ustedes conocen, ¿no es cierto? El fenómeno de conducción y transmisión de los impulsos, hay una síntesis y almacenamiento de neurotransmisores en sus vesículas presinápticas mayormente. Por acción de iones como el calcio, se libera, ¿no? Hay una extrusión que es de 2 tipos, una lente y continua. ¿A qué subsistema corresponde la lente y continua? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático, por lo que estamos hablando, ¿sí? Y la otra es brusca y abundante, el sistema simpático, por la exocitosis, ¿cierto? Muy bien, esto, miren, participa notablemente en la función trófica, o sea, el mantenimiento basal de la estructura y la función biológica, ¿sí?, en el tono fisiológico. En cambio, esto es especialmente para responder a los retos del entorno y particularmente al estrés. Se difunde el transmisor y obviamente va a interactuar, como sabemos, con los receptores en los tipos de fármacos de sistemas que funcionan a través del receptor. Y esto desencadena un incremento de la permeabilidad iónica, que sabemos ocurre en 3 niveles: una selectividad catiónica, ¿no?, que da lugar al potencial postsináptico excitatorio, una selectividad aniónica a través del cloro, que da el potencial postsináptico inhibitorio, y otro incremento de permeabilidad específico al potasio, que también genera un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, generalmente ocurren 2 vías para el potencial postsináptico inhibitorio y otra todavía para el potencial postsináptico excitatorio. El potencial postsináptico excitatorio, cuando rebasa el umbral, se genera el potencial de acción que se propaga en las neuronas particularmente. Y eso va a las neuronas postsinápticas y desencadena a lo mejor una actividad neuronal o una continuación del estímulo. Cuando va al músculo liso, este se contrae, y cuando va a una glándula, hay secreción glandular. ¿Eh? En cambio, el potencial postsináptico inhibitorio simplemente se opone para regular el excitatorio, se opone y lo regula, ¿sí? El resultado, en verdad, es matemáticamente una suma algebraica. Si hay más potenciales postsinápticos excitatorios, predominará la excitación. Si predomina el inhibitorio, prevalece el inhibitorio. La suma algebraica. Las matemáticas El están en inhibitorio todo es lo simpático posible. para el hepático.
Parasimpático. postula, ¿saben qué? Que si habría vida en otros lados, y que es muy probable, pues no seamos tan tontos de pensar que en este universo tan inmenso solamente los seres humanos existimos, ya pues ser pedantes celestiales. Lo que pasa es que está tan lejos que no nos vamos a poder comunicar nunca para eso. Pero si hubiera la oportunidad, se dice que la única forma como nos comunicaríamos no es por nuestro lenguaje que tenemos, sino probablemente por matemáticas. ¿Sí? Fórmulas, algoritmos, por eso cuando se envió este vehículo que está yendo pues, todavía por el fondo del espacio. El recorrido se supone cuando menos la distancia que recorrería a los 50 años. Cuando llega a la esquinita del universo, lleva un disco que lo diseñó Jacob Moro Carl Sagan. ¿Me han escuchado hablar de él? Pues lean comentarios. Él diseñó ahí un disco de oro donde está graficado el ADN, la organización de la Tierra respecto al sistema solar. Y con base en una matemática se supone que cualquier otra inteligencia lo podría leer entre comillas. Así es como. Bueno, la recuperación de los neurotransmisores, ¿cómo ocurre? Recuperación entre comillas, ¿no? Por recuperación de la función debe ser de la acetilcolina. Actúa, escúchenme bien, particularmente se degrada la acetilcolina por acción enzimática a partir de la acción de la famosa acetilcolina esterasa. La hachaza van a encontrar en algunos textos, acetilcolina esterasa. Pero también, secundariamente, la acetilcolina difunde. Alguna parte no se cataboliza y difunde y es recaptado muchas veces. La noradrenalina fundamentalmente difunde y se recapta. Miren, es al revés que la acetilcolina. La acetilcolina se degrada mayormente enzimáticamente. En cambio, la noradrenalina, la degradación enzimática es secundaria a través de esas dos enzimas que ya ustedes lo conocen, la catecol-ortometiltransferasa y la monoaminoxidasa. ¿Sí? Ahí he puesto, por si acaso, para que quede claro, la síntesis de la acetilcolina es dependiente de la acción enzimática de la colina acetiltransferasa y la degradación de la famosa hachaza, porque en algunos pasitos voy a decir acetiltransferasa, me respondieron algunos, no, pues eso no, es de la síntesis. El agente enzimático que inactiva la acetilcolina se llama acetilcolinesterasa, ni siquiera es colinesterasa, es acetilcolinesterasa. Bueno, ahora ya veamos de lleno los fármacos que podemos encontrar en nuestro sistema neurológico. Los colinérgicos. Los colinérgicos también les podemos llamar parasimpáticos miméticos. El sufijo mimesis significa invitación. Entonces un fármaco parasimpático mimético significa que va a invitar al sistema colinérgico parasimpático. Entonces, los fármacos que caen dentro de ese concepto son los que imitan o excitan como dice el sistema colinérgico o parasimpático. Ahí, para que hagamos una revisión, la función especialmente de estos fármacos interactuando con el respectivo receptor. Los M1, que son muy conocidos y que ustedes lo deben ir desarrollando. La su ubicación y la acción nos interesa. Los M1 fundamentalmente, cuando se activan esos receptores M1, se incrementa la secreción gástrica. Pero miren, esto también es algo que las neurociencias han podido precisar, que participan notablemente cuando se estimulan los M1, facilitan mucho el aprendizaje, y cuando están deficitarios se sabe que es en gran parte la explicación de la fisiopatología del Alzheimer. Dejan de funcionar o disminuye la población de receptores M1 para que ocurra el Alzheimer. Entonces las expectativas están por ahí. Buscar fármacos, ojalá se logre, que trabajen estimulando tal vez funcionalmente esos receptores para poder manejar el Alzheimer con mayor eficacia que lo que se logra ahora con el tratamiento que hay, ¿no? La locomoción también. El M2, los receptores M2 muscarínicos, M2 son los M son muscarínicos, ¿no es cierto? Están en el corazón particularmente y las arterias coronarias. Y vean, negativiza todo, el cronotropismo, inotropismo, cronotropismo, almotropismo, todas las cuatro funciones cardíacas automáticas, las negativiza.
y las arterias coronarias producen constricción. Así que si estimulamos a los receptores M2 en un paciente anginoso, angina de pecho significa que los vasos coronarios tienen una tendencia a cerrarse y el paciente tiene este dolor que es tremendo. La angina de pecho, que es casi tan intensa como el infarto miocardio, es porque ha habido una interacción posiblemente con los receptores M2 que produce esa vasoconstricción que genera hipoxia. El dolor que se produce en el corazón es por hipoxia. ¿Sí? Los M3, ahí tenemos varias estructuras como los ojos, el aparato respiratorio, genes urinarios y glándulas de endocrinas, que son las respectivas farmacológicas. En el ojo, cuando se estimulan los receptores muscarínicos 3, se activa la contracción del esfínter de iris. Y cuando se activa el esfínter del iris, ¿qué ocurre? Con el diámetro pupilar, Miosis. termina la miosis. ¿Sí? Y cuando actúa a nivel de la fibra del músculo ciliar, ¿qué pasa con el cristalino? La corta. Y por lo tanto se mejora la visión cercana. Lo de arriba, lo que tiene que ver con la esfínter de iris y también con el músculo ciliar, participa en la presión intraocular. Por eso muchos de estos fármacos que utilizamos en el glaucoma actúan en ese nivel. A nivel bronquial puede provocar vasoconstricción. Y esto, miren, por si acaso, es más notorio en los procesos broncoespásticos como el asma, en el anciano, en la tercera edad. Y particularmente en una enfermedad que casi es típica de la tercera edad, que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por si acaso, jovencito, no es que a lo mejor por ahí, como se pensó en un inicio, los receptores adrenérgicos se dijo que disminuyen su población y que se aumenta la población de receptores colinérgicos. Por eso es que el manejo del EPOC y del broncoespasmo asmático o no asmático en el anciano se trabaja con fármacos que vamos a ver más adelante, digamos, son diferentes a los beta-2 agonistas que usamos generalmente en el asma, como el salbutamol, el fenotrol. Eso ya nos aplica mucho en la tercera edad y en el EPOC, más bien los anticolinérgicos, como lo que vamos a ver por ejemplo algunos de los fármacos que ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, hay que distinguirlo. Se encontró de que no disminuye la población de receptores ni aumenta la de los receptores colinérgicos, sino hay una pérdida funcional por la vejez. Pero miren, jovencitos, vamos ubicándolo bien conceptualmente. La vejez, por Dios, no es una enfermedad, es un deterioro funcional. Y eso es algo natural. ¿Y qué interesa? ¿Qué importa esta distinción que hagamos de toda esa enfermedad? Porque no podemos caer en este contrabando miserable de que vamos a estar tratando la vejez como una enfermedad. Muchos médicos hablan de la andropausia, así como ocurre en la mujer en la menopausia, hablan de la andropausia. Hace tiempo se precisó que la andropausia no existe como enfermedad, es un invento intencional para que se tenga que medicar al paciente anciano que ha perdido competencias, haya perdido competencias de los estimulantes cerebrales, por ejemplo, que utilizan muchos neurólogos, mejoradores del metabolismo cerebral, vasodilatadores cerebrales. Por favor, es una estafa miserable eso. Vitaminas, ¿no? Alimentos especiales, como alimento entre comillas, que seguro muchos de sus abuelos consumen, el famoso Ensure. Y más aún todavía el más poderoso, Ensure Advance. ¿No saben lo penoso? Lo penoso es que hay gente que cree eso. ¿Qué cree? La torpeza humana es uno de los defectos más difíciles de corregir. Y no depende del intelecto, entre comillas, ¿sabes? Parece que es una cuestión, casi una degradación genética, o mejor dicho, congénita de estos tipos. Cuando sean médicos ustedes ya van a ver que va a haber gente que ustedes les explican con detalle cómo es una verdad científica,
Pero ese tipo o tipa que vino con un prejuicio, les escuchará, pero sale y sigue con su prejuicio. Sigue. No corrige, no se corrige. Es increíble, en verdad. Es increíble. Hay gente que usted lo ve muy culta y dirige empresas. Tenía una amiga por ahí que dirigía una institución grande y que me preguntó sobre si podía indicarle estas dosis altas de vitamina C, un gramo que hasta todavía hace poco se sigue usando, muchos médicos lo siguen indicando para que se coloquen cada cierto tiempo un gramo de vitamina C endovenosa y la vida va a ser maravillosa para ellos. Van a ser súper hombres, súper mujeres, no se van a enfermar, van a ser saludables, inteligentes, alegres, la maravilla de las maravillas, ¿no? Entonces cuando me preguntan, le digo, mira, por Dios, ese es un estafa, es un engaño, las vitaminas tienen un rol, como es así, jovencito, un rol obviamente funcional, importantísimo. ¿Quién no conoce que las vitaminas desde el punto de vista funcional son extraordinarias? Pero no confundan el rol funcional con el rol terapéutico. Si la vitamina A, por ejemplo, es útil para la visión, es casi estúpido creer que si tomo más vitamina A voy a ver mejor. Ese es lo estúpido. Que si la vitamina C participa en los fenómenos depresivos, claro que sí, en la digamos en la buena salud, por ejemplo, de la piel y mucosa. El hecho de que tome más vitamina C, mis mucosas sin mi piel van a ser maravillosas, mi defensa va a ser tan alta que no me voy a resfriar como ese. ¿Qué contrabando es ese? Entonces le explico todo esto, está bien. Y después de un tiempo me dice, doctor, mire, yo sé que usted no cree, pero me he colocado ya 3 dosis de vitamina C, pero no puedo conseguir el medicamento. ¿Usted conoce? Lo mandé al diablo. No, ¿me crees idiota? Si te estoy diciendo que no sirve, yo tengo que conocer y que yo debo recomendar eso. Discúlpame, digo, no puedo hablar más contigo sobre eso. Sería increíble. Y te digo, como usted no cree, digo, ¿sabes qué? No es cuestión de creencia. Aquí no es cuestión de fe, de creencia. Es cuestión de conocimiento. Así que no, jóvenes, así es la vida de complicada, sinceramente. Bueno, entonces estábamos hablando de la función ocular y por eso cuando hablamos de biosis, los fármacos que tocan a ese nivel, como vamos a ver después, se emplean bastante en el glaucoma, que tiene que ver con la presión intraocular, ¿no es cierto? Y así, las glándulas endocrinas, por ejemplo, las primarias nasales, a niveles bronquiales, hay gastrointestinales, por eso también se emplean fármacos que tocan a ese nivel para controlar las secreciones, por ejemplo, en la enfermedad acidopéptica, digamos la gastritis y la úlcera, por ejemplo. Miren cómo conociendo su función vamos ya proyectándonos a su terapéutico. Esa es una clasificación de colinérgicos donde encontramos que tienen acción directa, ¿sí? Por lo tanto son agonistas, colinérgicos directos y están de las colinas naturales, las naturales de las anticolinas en nuestro organismo. Sintéticos tenemos metacolina, por ejemplo, carbacol, betanecol. El carbacol lo más conocido, lo conocen ustedes en práctica. A propósito de carbacol, ¿cómo es todo? Es agonista. Ahí lo... Agonista. ¿Cuál es el mecanismo de acción? En M3. Bueno, en M1, M2 y M3. Antimuscarínico. Ya. Cierto. Pero ese es el nombre, no, aparte del apellido. ¿Cómo antimuscarínico? ¿Cómo especifica? Es antimuscarínico, claro que sí. ¿Pero de qué tipo? A ver. Alguien que desarrollar práctica. Vaya título de Se supone que es directo, ¿no? la atropina es un antimuscarínico también. Así actúa el carbacol. Es doble, dual, por favor. Es antimuscarínico directo porque se mete bloqueado por los receptores colinérgicos, pero también es un anticolinérgico indirecto porque bloquea la acetilcolinesterasa. Es doble. Ah, claro. Eso ya deben entenderlo, si lo han discutido en su práctica, supongo, ¿no? Sí. Actúa en la mucosa gástrica también. Bueno.
Entonces, doble, tiene razón. estos fármacos como la metacolina, como disminuye la presión intraocular, se usan en el glaucoma. Te lo voy a pasar en la clase. Y también se emplea muy de vez en cuando para el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial. Es un estudio medio complicado que se usaba antes, por ejemplo, para ver si era una hiperreactividad por asma, se empleaba este producto, pero al ojo se tenía que monitorizar porque es tan activo que puede llevarlo a una cuestión tóxica al paciente. Entonces ya no se emplea mucho en esos estudios. También el carbacol, si se emplea muy de vez en cuando, es para disminuir la presión intraocular, o sea, en el glaucoma. En el betanecol, cuando hay atonía intestinal, ¿sí? O cuando hay retención urinaria, se usan por ahí. Es un uso especializado en la urología. Ya te inscribí en 4 listas. Los fármacos que están en sus seminarios, que están en sus trámites, por favor, conozcanlos, familiaricen con ellos, ¿sí? Para que están en su guía. Alcaloides, polinomiméticos. Ahí tenemos también naturales y sintéticos. Los naturales, la pilocarpina y la muscarina, que son los más notables. La pilocarpina se emplea también en glaucoma. Una pregunta de la práctica decía algo así sobre la pilocarpina, ¿no es cierto? Bien, se emplea para... no, se les puse como pregunta en mi grupo, perdón. No está en la guía. ¿Para qué se usa mayormente la pilocarpina en el efecto clínico en el glaucoma? No se emplea casi para otras cosas, ¿sí? Bueno, la muscarina nos interesa porque es causal de toxicidad por hongos. La manita muscaria es un hongo y hay muchos hongos que se comen, pero que algunos son fatales, son venenosísimos. ¿Por qué? Porque tiene muscarina y produce una toxicidad colinérgica, pero en la mayor parte de casos fatal. Sintéticos son los que estamos señalando ahí. Indirectos, ahí está. Esa es la mitad de la acción de carbacol, anticolinesterasa. Destruye la acetilcolinesterasa y por lo tanto la acetilcolina queda más tiempo para actuar Hacer y por succión. lo tanto las acciones colinérgicas son más notables, ¿cierto? Ahí también tenemos terapéutico la fisostigmina o también llamada eserinidandostigmina, que se usa en esta enfermedad tan especial como la miastenia gravis, intoxicación atropínica, el hidrofonio, la piridostomía también. La miastenia gravis es una enfermedad congénita que se basa en un déficit de síntesis de acetilcolina, ¿sí? Y el paciente cuando hace crisis de esta enfermedad tiene una relajación muscular, pero brutal, en verdad, brutal. Se vuelve un trapo. Es algo pero increíble como es la laxitud de la musculatura de estos pacientes. Y se manejan con preparados como los que estamos señalando ahí. También los reversibles se pueden usar como insecticidas. Estos que están abajo son insecticidas que se usan mucho domésticamente. Entonces, si habrán conocido ustedes el baigón, el baigón es un preparado que es un spray para matar cucarachas. ¿Sí? Y no se usa por si acaso desde el punto de vista médico. Irreversibles, ahí tenemos los famosos órganos fosforados y que también tenemos una variedad de preparados que se usan como insecticidas. Ahí hay que destacar el famoso paratión, no tanto porque sea útil domésticamente, sino porque es uno de los principales fármacos o sustancias que usa la gente para suicidarse. Es fatal, ¿sí? El betamidofos también. El betamidofos lo utilizábamos acá en las prácticas antiguas que hacíamos de farmacología colinérgica. El ecotiafato, que tiene uso terapéutico en el glaucoma y también fatalmente como gases de guerra. Es increíble cómo el ser humano hace gala de una inteligencia extraordinaria para inventar, para crear procesos salvajemente mortales. Eso es lo que justifica que algunos llamen al ser humano como homo sapiens. Homo sapiens significa hombre sabio. Y algunos se ríen de esa denominación tan complaciente. Nos hacemos llamar homo sapiens. No, hay una serie de mentes ilustres que hablan más bien de homos estúpidos.
Porque es increíble, dicen, ¿cómo es que la inteligencia que es tan exquisita en el ser humano se pone al servicio de cosas tan degradantes como el de producir venenos para matar gente? El sarín fue empleado en un acto terrorista en Japón, en el metro de Japón de Tokio, soltaron cápsulas con sarín y mataron a una infinidad de gente. Gente inocente. Las mentes criminales, guerreristas, han inventado una bala, ya ves, ¿cómo se llama? Bala Dum Dum. No sé si conocen ustedes. La bala Dum Dum es un proyectil que al ingresar al cuerpo de la víctima explota, miren adentro, explota, o sea, mata pues brutalmente, no solamente el proyectil que ya lo debió matar, sino que explota y destruye todo el interior visceral del paciente. ¿Cómo puede una mente ser tan miserable para idear eso, no? Y producir, y obviamente inventar las guerras. ¿Sabían ustedes que las guerras todas son inventadas? Son inventadas, jóvenes, les juro que son inventadas, son provocadas con el fin de que la industria bélica siga siendo una de las más ricas del mundo. Esa guerra que ven ustedes ahorita que hay de Ucrania con Rusia que está llevando tantos años, ¿quiénes creen que lo han promovido? Dicen que los rusos, eso es una falacia. ¿Quiénes lo han promovido? Precisamente son los norteamericanos, el hijo de este presidente decrépito que ya al final va a dejar el gobierno, ¿cómo se llama? Biden. El hijo es un contrabandista, pero superior, supremo de armas a nivel mundial. Y él es el que ha abastecido las armas para preparar a Ucrania para que declare su guerra con Rusia, y ahí están entonces utilizando toda esa serie de armamentos. Es increíble, ¿no?, que existe ese tipo de reglas. Bueno, entonces este sarín es la expresión de esa actitud canalla que tiene el ser humano de inventar, utilizar este tipo de venenos para matar, repito, gente inocente, y generar solamente actos de terrorismo. Entonces, ¿qué indicaciones tienen los colinérgicos? Ya hemos dicho el glaucoma. Disminuye la presión intraocular. Hay dos tipos de glaucoma: glaucoma agudo y glaucoma crónico. Hay uno de ángulo estrecho, de ángulo cerrado, de ángulo abierto. Eso ya lo van a conocer. Espero que lo conozcan cuando van a clínica, cuando van a relación de oftalmología, ojalá, les digo para que no les van a contar nada que existe. El hilo no obstructivo. El hilo obstructivo es aquel proceso en el cual el intestino se paraliza y obviamente se distiende, se llena de gases y el paciente está abalonado con un dolor supremo abdominal. Y muchas veces es problema pues, de desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no?, o de problemas, por ejemplo, motores del intestino. Y ahí no crean que solamente son fármacos estos convencionales lo que puede conseguir. Por ejemplo, la loperamida, que no sé por qué demonios, ahí me angustia que Goodman lo considera antidiarreico. Le pone el título de antidiarreico, no puede definirse como antidiarreico, pues. Si hay un fármaco que disminuye el gasto intestinal, ¿es antidiarreico? La diarrea solamente es motilidad o incrementada, no, la diarrea es motilidad, secreción y absorción. Y la loperamida actúa en estas otras dos funciones, en la secreción y la absorción, no, solamente paraliza el intestino y por eso es antidiarreico. Como alguna vez decíamos y discutíamos, los antidiarreicos de ese tipo solamente permiten ahorrar papel higiénico, porque evacúa menos el paciente, pero gasta menos papel higiénico. Pero resuelve el problema de la diarrea, el trastorno hidroelectrolítico, de la deshidratación, de ninguna manera. Mejora la absorción, de ninguna manera. De nutrientes estoy hablando. Pero no existe el antidiarreico, por favor, es una cuestión básica científica, pero bueno, Goodman se murió hace tiempo, los que han quedado y heredan ¿el legado? Su propiedad intelectual del libro, del autor, pues, ha cometido la curada de seguir denominando como antidiarreicos a la loperamida, el difenoxilato, que son muy creídos. Entonces, la loperamida, por ejemplo, cuando se usaba muchísimo en los años 80 y tantos, hace muchos años, yo recién empecé a ejercer, provocó gran casos de hilo paralítico. Y algunos, por apuros de los especialistas de cirugía, entraban a sala de operaciones pensando que era un hilo obstructivo.
hablar de la famosa chía, ¿no? ¿Han escuchado la chía? Ese preparado que dicen que es un producto natural y que resuelve los problemas del estreñimiento y que es una maravilla, por favor, puede llegar a producir también unos tóxicos. Una pariente mía de acá de Chiclayo había estado usando este fármaco no para resolver estreñimiento, sino para que le permita evacuar y bajar de peso. Miren la ignorancia de la gente. O sea, quería bajar de peso como si su peso fuera fundamentalmente contenido gastrointestinal. Y se comenzó a pasar de dosis y llegó a ser un hilo que toda la gente pensó que estaba en un proceso obstructivo. En el hospital de Mercedes estaban por operarlo a la paciente. Pero por fortuna alguien llegó por ahí y le dijo que había esta señora, estaba tomando este bendito producto chía, y era chile para el intestino, y le produjo ese cuadro tan serio que al final se resolvió, ¿no? Pero pues, le comento eso con el agregado de que por favor no me vengan con el cuento, ni se traigan el cuento, que los productos naturales, como dicen los naturistas, son los más sanos del mundo, son una bendición, están protegidos por Dios y por lo tanto hay que usarlos sin ningún peligro. No, jóvenes, son igual de perniciosos y peligrosos que cualquier fármaco convencional. ¿Ah? La atonia vesical, hay personas que hacen atonia vesical, la retención urinaria, eso se puede manejar con preparados polinérgicos. La miastenia grave, como hemos dicho, la intoxicación por atropínicos, sí es común, por si acaso la atropina se usa bastante, y sus similares, la homatropina en niños, por ejemplo, para el famoso cólico. El cólico de laxante es otra enfermedad inventada, algún día le voy a comentar sobre esto. ¿Sí? Efectos colaterales son las extensiones de sus efectos farmacológicos, como se habla como a nivel cardíaco. Si se da dosis excesiva, puede producir bradicardia, insuficiencia coronaria, como decías, vasoespasmo coronario, broncoespasmo, hablábamos del EPOC, del alma en tercera etapa particularmente, en la náusea, vómitos, diarrea, cólicos, exactamente. Y así. En la úlcera péptica, nos habla de que disminuye la secreción gástrica, ¿cierto? Se maneja y puede ser como colateral de los anticolinérgicos. Bueno, este es un punto importante que quiero señalar, porque también tenemos que llamar la toxicidad por anticolinérgica, que algunos lo hemos generalizado con el nombre de toxicidad por órganos conjurados, que no solamente los órganos conjurados producen esa toxicidad, sino los carbomatos, por ejemplo. Esto, por favor, es importante que ustedes Cuidado. Entonces, perdón. ¿Cómo se intoxica la gente que no está preparada? Ocupacional. Sí, pues. Recordemos que estamos en una zona agrícola y la gentecita, los agricultores, fumigan. El término propósito es fumigar con M, no es funigar con M. He estado funigando y me he intoxicado. Fumigar es el término. ¿Sí? Entonces, cuando aplican en sus mochilas herbicidas, muchas veces la dirección del viento varía y ese rocío impregna su ropa y se absorbe notablemente por la vía cutánea. Entonces, y han intoxicado gravemente y a veces incluso de manera mortal, o inhalan o por la absorción cutánea, algunos por suicidio, y esto es lo más penoso, accidental por niños. El seminario 3 trata precisamente este caso. ¿Sí? Ya lo deben estar revisando. Por favor, las manifestaciones clínicas son notables. Miren ustedes lo que tiene que ver con los efectos muscarínicos. Ahí está. ¿Sí? La diversidad de síntomas, pues ya ustedes lo van a leer incluso para los seminarios, se manifiestan en efectos nicotínicos. Ahí están, los musculares, neuronales simpáticos, efectos sensibles. ¿Sí? Y tratamiento. Es importante que ahorita ya ustedes, este es un caso en el que ya deben interesarse por el tratamiento, porque eso es muy común que van a ver ustedes en emergencias, que lleguen por acá en la Almanzora, en el Hospital, en Belén, de Lambayeque más, porque ahí está más cerca de la zona del campo. Entonces, medidas generales, no se olviden, por favor. Si bien estamos en el curso de farmacología, no nos restringamos a solamente los fármacos. Nunca olvidemos que hay que hacer tratamiento no farmacológico en la mayor parte de la enfermedad. Entonces usamos obviamente de inicio medida general. Primero, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar cuál ha sido la vía de ingreso. Si sabemos que ha tomado, por ejemplo, un niño, si tenemos los recursos, idealmente hay que hacer
inmediatamente lavado gástrico. Retirarlo de la zona donde a lo mejor ha habido gases o vapores con este tipo de sustancias, porque debe ser cutánea también, o los campesinos que se han intoxicado, ¿sí? Quitarle la ropa contaminada, bañarlos, obligado porque la piel sigue absorbiendo el tóxico, procurar una vía aérea permeable, muchas veces ubicarlo adecuadamente o ponerle tubos traqueales en algunos casos, y aliviar las convulsiones. Ojo, por si acaso. Ahí dice entre paréntesis benzodiazepina. Las convulsiones, el temblor muscular, el espasmo que va a presentar a los pacientes, ¿son efectos de qué tipo? Muscarínico o nicotínico. Nicotínico. ¿Y eso lo resuelve la atropina? No, por favor, la atropina solamente supera los efectos muscarínicos, los nicotínicos no los pueden, no tiene acción ahí. Entonces, para eso se utilizan benzodiazepinas para los efectos nicotínicos. Benzodiazepina. La atropina solamente para los efectos muscarínicos que están en la gráfica anterior, que son diversos, ¿no? Y también hay fármacos que le llamamos oxima, donde particularmente se da la paralidoxima, que no son muy fáciles de conseguir por si acaso, y tampoco son imprescindibles. Ayudan bastante, pero no son imprescindibles. No significa que si no lo usa se va a morir el paciente. No. Pero cuando se usa paralidoxima, hay que tener mucho cuidado en que cuando la toxicidad por carbapato no funciona, eso funciona con los órganos fosforados o con los calinérgicos, por ejemplo, tipo muscarina o pilocarpina. Pero cuando es por carbamatos, no, por favor, no funciona la oxima. Y deben darse, en verdad, deben darse lo más precoz posible y antes de la atropinización. Si no, su función es casi, digamos, casi como que no se nota, ¿sí? Rapidísimo para terminar, revisemos los parasimpáticos líquidos. Controlan los efectos, digamos, polinéticos. Ahí tenemos también naturales, destacamos la atropina, que también se llama iosiamina. La atropina tiene otro nombre que se llama iosiamina. A propósito de los nombres de los fármacos son, en verdad, varios. Hay un nombre de principio activo, por decirlo en el caso concreto del ácido acetilsalicílico. Este nombre es el nombre químico y que tiene obviamente una fórmula. Luego tenemos el DCI, denominación común internacional, que se llama ácido acetil salicílico. Cuando se estaba estudiando el ácido salicílico tenía un nombre de clave que solamente el laboratorio, en este caso Bayer, lo conocía. Y luego viene otro nombre que es el genérico, el comercial. Entonces Bayer, que descubrió este principio activo, se llamó aspirina. El nombre comercial de un medicamento se acostumbra a escribir con mayúscula. Y en la denominación común internacional, que después se le llama medicamento genérico, es ácido acetilsalicílico. Eso ocurre con todos los fármacos, ¿verdad? Tienen DCI como nombre genérico, tienen un nombre comercial, tienen un nombre químico y una clave de invención, si cabe el término. Entonces, ahí estábamos hablando de que hay algunos fármacos incluso que tienen varios DCI, más de un DCI. El paracetamol, por ejemplo, es DCI, denominación común internacional. Y esto, por favor, hace muchos años, la Organización de la Mundial de la Salud ha sugerido, debía de exigir que los médicos receten solamente con nombre genérico.
¿sí? Porque como nombre genérico lo debe conocer todo el mundo, como nombre comercial no, lo conocerá en el lugar donde se lanzó el producto comercialmente. ¿Sí? Por ejemplo, el paracetamol lo conocemos acá, a lo mejor en la China pues, se llamará quita dolor, ¿no? Quita dolor. Y yo qué sé que el quita dolor es paracetamol, por los chinos, ¿qué saben que el paracetamol quita el dolor o es el acetaminofén? El otro DSI del paracetamol es acetaminofén. Ambos son DSIs. ¿Ya? Igualito, entonces en este caso la atropina también tiene otro DSI, otra denominación común internacional, iosiamina. La oscopolamina, que es muy parecida, se llama iosina. La iosina es la que más se usa en la práctica médica común. La iosina es la famosa buscapina, que está con nombre comercial, la buscapina. El escapín, eso es así. Entonces, esa es la iosina, oscopolamina. Luego tenemos sintéticos como la omatropina. La omatropina es de uso casi universal pediátrico. Es lo que todos los médicos, pediatras o no pediatras, recetan para el famoso cólico del lactante. ¿Hasta qué horas tenemos? 6:30. ¿Ah? 6:30. ¿6:30? Sí. Una hora. Bueno, con lo que se quiere quedar hasta las 6:30 estaremos. Bueno, entonces, la omatropina es el antiespasmódico universal pediátrico. Y se ha usado toneladas en el objetivo de controlar el famoso cólico del lactante. Yo no sé si habrá pediatras todavía que manejan la idea del cólico del lactante. Pero en los libros de pediatría, algunos todavía existe ese nombre, ese diagnóstico. Los mexicanos tienen el privilegio de haber mandado al diablo ese nombre. En el mundo, al menos en el mundo hispano, el nivel de la pediatría en México ha sido alto, ¿verdad? Alto. Había escuelas, al menos muy definidas antes pediátricas, donde destacaba México, Uruguay e incluso Chile. ¿Verdad? Un buen desarrollo de la pediatría. Y los mexicanos hicieron un descubrimiento extraordinario. Demostraron que el cólico del lactante no era tal. ¿Y cómo lo hicieron? Hay niños que van a encontrar ustedes cuando incluso tengan sus chiquitos, si es que tienen, mis chiquititos están que patalean, lloran y no los calma nadie. Y como lloran, se quiebran así, elevan la pancita y están que chillan, y el niño está con cólico. Corre a la farmacia a comprar el famoso Gasiovet, ¿no? O la acetopropina. Más aún lo que tiene omatropina, la acetopropina es omatropina combinada con el famoso dimetilpolisiloxano, es el Gasiovet. ¿Saben qué? No sirven para nada. Pero se usan pues a granel. ¿Qué es lo que encontraron los mexicanos? Les hablo de hace muchos años, hicieron un experimento. En un hospital pediátrico juntaron a todos los niños que padecían, lactantes menores, que padecían de cólico de lactantes menores de 6 meses. Entonces, por ejemplo, en una sala internaron a 50, en otra sala 50, todos con el mismo diagnóstico y con síntomas igualitos, dolor, llanto y imparable. Miren, grabaron el latido cardíaco de sus madres. En ese tiempo decían grabadoras de alta fidelidad. Ahora hay la tecnología de uso superior. En ese tiempo ya había la famosa grabadora de alta fidelidad. Le grabaron el latido cardíaco de su madre y les pusieron en su camilla. ¿Ya? Entonces, a los 50 niños de acá, les pusieron las grabaciones de sus respectivas madres en cada una de sus camillitas. Y a los otros les pusieron pues de todas las mujeres que habían grabado, ¿cierto? Curiosamente, los famosos niños que sufrían de cólico de lactante, a los que le pusieron las grabaciones de sus madres que les correspondía, comenzaron a dejar de llorar y superaron su cólico de lactante. Y ellos de acá seguían chillando imparablemente. A estos de acá que se calmaron con la grabadora, les pusieron así
en total, digamos, desorden las grabaciones y comenzaron a llorar otra vez. ¿Qué pasa? Demostraron que esos niños precisamente eran muy particulares que reclamaban, obviamente conscientemente, reclamaban la presencia materna. ¿Por qué? Porque todos nosotros, el único estímulo que hemos tenido en esa época gloriosa que hemos estado en intraútera, ¿por qué digo yo gloriosa? Porque nunca tuvimos hambre, nunca tuvimos molestia de ningún tipo. El calor siempre era 37 grados centígrados del vientre materno. Los nutrientes les llegaban pues, a demanda por vía placentaria. ¿Necesitaban ropa? No. Y tenían ese constante estímulo sonoro del latido cardíaco de su madre, lo estoy hablando particularmente aórtico, ¿no es cierto? Esa era su música, 24 horas al día y todos los días desde que comenzaron a tomar conciencia y desarrollaron el sentido de audición. Entonces, el parto resulta que es lo más traumático que nos ocurre, es el primer gran trauma que sufrimos todos. El otro gran trauma es el matrimonio. Entonces, ese es el primer gran trauma. Es brutal salir, obviamente, de ese paraíso que han estado, donde no necesitaban nada, salen y se encuentran con que les dio frío, con que les pusieron ropa, con que hay una enfermera horripilante que los recibió, los asustó. Es brutal. Se dieron cuenta que existía el mundo. Entonces esos niños no logran tolerar eso y resulta que reclaman el regazo materno. Así que a Dios pues, se nos propina, a Dios gaseovet para los mexicanos. Pero en otras culturas y las terquedades siempre siguen todavía teniendo adeptos el uso de estos medicamentos, como la amatropina. Ahí también está en cursiva la pirenzepina y la tetracyclina. Esos son anticolinérgicos que se modificaron para que tengan acción solamente o de manera predilecta sobre los receptores M1. ¿Ya? Sobre los M1, ¿qué hacen? Si revisan los videos anteriores, verán que tiene que ver con la secreción gástrica. Entonces son en verdad útiles en la enfermedad. En la enfermedad acidopéptica. ¿Sí? Bueno, entonces la enfermedad acidopéptica, la gastritis y las úlceras se usan este tipo de preparados, la pirenzepina y la tetracyclina. Son selectivos sobre M1, no afectan la motilidad, solamente afectan la secreción gástrica, acidopéptica. Exactamente. Entonces, eso es en cuanto a este tipo de preparados. Compuestos de amonio cuaternario, ahí encontramos otro también importantísimo como el bipratrópico, el oxitrópico y el tiotrópico. Estos son los que actúan a nivel de receptores muscarínicos que hemos dicho en la vía respiratoria y que son muy apropiados para producir broncodilatación, especialmente en los pacientitos de la tercera edad y los que tienen EPOC. Cuando se habla de receptores, ¿se acuerdan? ¿Sí? El manejo de la broncoconstricción, especialmente en los asmáticos, es con beta-2 agonistas. Por ejemplo, ¿cuál? Salbutamol. Salbutamol o albuterol, el fenoterol, la ritodrina, etcétera. Son excelentes, ¿sí? Y los de corta duración celular. Pero resulta que cuando hay pacientes de tercera edad, con asma, o peor aún, tiene una enfermedad muy parecida al asma que también presenta broncoespasmo, no responden muy bien los pacientes. Y cuando usan estos preparados anticolinérgicos, como el bipratrópico, el oxitrópico y el tiotrópico, mejora notablemente su respuesta. ¿Por qué? Porque los ancianos de la tercera edad tienen más funcionalidad parasimpática. La funcionalidad de los receptores adrenérgicos decae. Ya les dije, no es que decaiga como algunos textos dicen la población de receptores, no es cierto eso. Su capacidad funcional disminuye. Entonces responden mejor a este tipo de preparados. ¿Ya? Y para beneficio adicional no atraviesan la barrera placentaria, entonces no cedan, no altera para nada el intelecto de los pacientes de tercera edad. Bueno, indicaciones de hipersecreción digestiva. ¿Por qué he puesto hipersecreción? Porque no podemos, en verdad sería un error poner gastritis o poner úlcera.
Porque las enfermedades relacionadas a la secreción gástrica son diversas. Van desde la dispepsia, la esofagitis por reflujo, la gastritis, la úlcera abdominal, la úlcera gástrica, la gastritis crónica, etcétera, etcétera. Entonces, todos están relacionados a una, entre comillas, hipersecreción de ácido clorhídrico y hipercina. Por eso le puse hipersecreción gástrica. Entonces, todas esas particularidades que he mencionado pueden manejarse con estos preparados. Para el cólico abdominal, para el fondo de ojo, para los tratamientos particularmente como el asma y el foco que se ha mencionado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, la cinetosis. ¿Conocen lo que es la cinetosis? ¿Sí? Sí, habla. Sí. ¿Para qué? No tanto eso, ¿ya? No tanto eso. Va acompañado del proceso de náusea y vómito, pero no es exclusivamente náusea y vómito. ¿Qué es cine? ¿Cine qué es? Movimiento. Entonces, cuando hablamos de cinetosis, ¿de qué estamos hablando? La náusea y el vómito ocasionada por el movimiento de la gente, por ejemplo, que al viajar, por el hecho de viajar, especialmente en ambientes cerrados, vehículos cerrados, y peor aún si van de espaldas, comienzan a vomitar. Es un cuadro aparatoso, en verdad, aparatoso. De repente resultan vomitando, especialmente niños. Es muy incómodo. Entonces hay gente que sufre este proceso y tiene que tomar medicamentos para viajar, por ejemplo. Tiene que tomar medicamentos. Y uno de los medicamentos que más se utilizan son los anticolinérgicos. También otros como un antihistamínico especial que se llama dimetilinato, que los logramos. Entonces la cinetosis, por favor, puede usar, si debe usar en estos casos. Yo he visto casos de los que una vez estaba viajando a mi tierra, Trujillo, y un niño lo llevaban alzado y de repente disparó el vómito y nos bañó el ministro. ¿Qué hacer con la niña? Colateral, extensión de efecto colateral. Taquicardia, palpitaciones, se queda bucal, todo lo que ya ustedes pueden deducir de lo que hemos descrito ahí. Esta es una lámina final donde es puesto una cita de Claude Bernard. Claude Bernard, saben ustedes, es un fisiólogo extraordinario, uno de los prototipos de la fisiología mundial. Dijo esta sentencia, miren, la naturaleza consideró prudente sustraer estos fenómenos importantes al capricho de una voluntad ignorante. ¿Qué quiso decir? Es verdad que si no fuera porque estos sistemas son automáticos, veríamos una serie de estúpidos por ahí que especialmente en los programas televisivos saldrían a hacer espectáculos. Miren cómo paralizo mi corazón, hasta casi al límite de la muerte y se recupera. Haciendo deporte de esto, poniéndose en riesgo.